Y el título del sermón es Ningún justo será desamparado. Ningún justo será desamparado. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el capítulo 37 de Salmos. Capítulo 37 de Salmos, del libro de Salmos. Ahí vamos a estar hablando. Obviamente está todo el capítulo inmerso en esto, pero vamos a hablar del versículo 25. Así que le invito a leer el versículo 25 del capítulo 37 del libro de Salmos. Si lo tiene usted, dígame amén. Amén. ¿Ya lo tenemos? Salmo 37, versículo 25. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 37, 25. No 5, 25. Me asustó. Dije, ay, anoté algo mal ahí. 25. Bueno, dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este es un salmo del rey David, ¿cierto? Y él lo escribió en los últimos momentos, o no momentos, sino ya envejecido, viejito. Y él escribe sobre su experiencia y lo quise alinear con acción de gracia, porque el rey David nos habla sobre toda su historia en estos versos y él habla que es un hombre agradecido, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hace algunos días celebramos Acción de Gracias, ¿cierto? ¿Cómo estuvo su celebración? ¿Bien? ¿En casita? ¿Con la familia? ¿Con un pavo o no? ¿Sí? Cocinar pavo no es tan fácil, ¿cierto? Nada fácil. Ayer había uno en la cocina y con Marisol tratamos de ponerlo al otro lado y no quedó como en las fotos que aparecen. Quedó un muslo para allá, una pierna para acá y se nos desarmó. Es muy difícil. Pero es bonito, ¿cierto?, celebrar juntos. Y en esta celebración, que es algo que nosotros hemos adoptado, ¿cierto?, los que somos inmigrantes, y yo siempre lo he repetido, es una fiesta que a mí me encanta, porque nos permite sentarnos a la mesa, disfrutar de lo que el Señor nos da, de un pavo o de lo que sea, pero dar gracias a Dios. Y nosotros en esta celebración recordamos la bondad de Dios. La bondad de Dios. Y yo pensaba sobre esto, que a veces es fácil agradecer a Dios cuando nos va bien en la vida. Es más fácil comer, ¿cierto?, un pavito cuando estamos bien. Pero, ¿qué pasa cuando hay dolor? ¿Qué pasa cuando hay problemas? ¿Qué pasa cuando hay dificultades? ¿Cómo enfrentar ese dolor en acción de gracias? ¿Cómo ser agradecido en un momento que quizás tú y yo estamos, ¿cierto?, viviendo o en algún momento de incertidumbre o tiempos difíciles? Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido un tiempo difícil. Quizás tú estás viviendo un tiempo difícil. Entonces no es fácil sentarse a la mesa y dar gracias a Dios. Pero es ahí donde este salmo, el Salmo 37, nos habla con una fuerza especial. Y yo lo leía, lo releía, y cada vez que lo leía podía ver un corazón agradecido. ¿Está muy fuerte el volumen o no? ¿No les molesta? No, ok. Entonces, es ahí donde este salmo nos habla con una fuerza especial. Este salmo, ¿cierto?, no lo escribe un joven. No lo está escribiendo un joven emocionado, sino un David ya anciano. Un David anciano. Un hombre que ya había vivido guerras. Tú has leído la historia de David, ¿cierto? En algunos momentos, con Goliat, muchas guerras. Había vivido injusticias, había restauraciones, ¿cierto?, en su vida por su pecado, el pecado bien conocido, por pérdidas, por milagros, ¿sí? Había sido fugitivo, había arrancado, ¿cierto?, de Saúl, había estado en cuevas escondido, era un rey también,
Pero el David del que vamos a hablar el día de hoy es el David de los últimos años. Y por eso es tan poderoso este versículo o este capítulo, porque vamos a hablar que en toda la etapa de la vida de David, él reconoce en este versículo que leímos lo poderoso que es Dios. Y él tiene un corazón agradecido. Por eso él dice, joven fui y he envejecido. Esa es la voz de un creyente maduro. Un creyente maduro, ¿cierto? Que mira atrás y dice con convicción, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios siempre ha sido fiel. Eso está diciendo el rey al mirar toda su vida en el plano general. Y él dice, nunca vi un justo desamparado. Y esa es la enseñanza que el rey David, ¿cierto?, nos deja a todas las generaciones que vinieron después. Por esto el Salmo no suena con urgencia. Está hablando un hombre ya anciano. No está hablando de la urgencia, sino está hablando del lamento. Está diciendo tantas cosas que he vivido. Pero también este versículo, este salmo, es un salmo de sabiduría, un salmo sapiencial. Es igual a los proverbios. David está enseñando. Está abriendo su corazón. Es como si un abuelo espiritual, ¿cierto?, nos dijera, déjame contarte lo que aprendí. Déjame hablar de la vida, hablarte de mi vida, de las cosas que yo he pasado, de las bendiciones de Dios que yo he alcanzado. Déjame hablarte, déjame contarte, déjame decirte lo que he vivido a lo largo de mi vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos expresar con palabras y ver en plano general nuestra vida y decir, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Porque regularmente hay queja en nuestro vocabulario, incluso en nuestra forma no verbal. Expresamos no felicidad, no contentamiento. Pero el rey David, el abuelo que está hablando, está diciendo, bueno, envejecí y no he visto que Dios me haya desamparado. Amados, con esto en mente vamos a meternos, ¿cierto?, al primer punto que quiero compartirles en esta mañana. Primero, Dios ha sido fiel en todas las etapas de nuestra vida. Nosotros vivimos por etapas, ¿cierto? Cuando somos pequeños, después somos un poquito más grandes, después adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores. Ay, Señor bendito. He envejecido. Joven fui y he envejecido, escribió el rey David. Él está diciendo, he vivido lo suficiente para ver la fidelidad de Dios en cada temporada de mi vida. Contéstele a David ahí, por favor. Estamos hablando de él. Debe estar llamando ahí molesto. Lo que escribe el rey en este capítulo, en este versículo, en estos versículos, en el idioma hebreo refleja una transición completa de la vida. Amén. Muestra los contrastes de su vida. Él habla de los años, ¿cierto?, que le ha dado y que la vida también le ha quitado, porque ya está anciano. Él habla de la energía que tenía cuando era joven, pero también habla de la debilidad que tiene en este momento física. Él habla de las batallas, hasta la reflexión sobre estas batallas y sobre lo que él ha vivido. De la impulsividad juvenil, cuando estamos con toda la fuerza, a la sabiduría madura, cuando debemos contarle y enseñar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Este es un salmo, como les dije, sapiencial, igual que Proverbios, porque habla desde su corazón y enseña. Vemos al rey aconsejando a su gente, aconsejando por la experiencia que él ha tenido durante todos los días de su vida. Sabes que en todos los procesos, en todas las etapas de la vida, nosotros vamos cambiando, pero Dios no cambia. Dios se mantiene de la misma manera porque Él es fiel y su fidelidad traspasa, ¿cierto?, los tiempos, traspasa los años. Él es fiel. Y por eso nosotros agradecemos al Señor por esa fidelidad.
Sabe que la fidelidad de Dios no depende por la edad o por las fuerzas que nosotros tengamos o la fuerza o las ganas que le pongamos a la vida. No pasa por eso. Eso está diciendo el rey. Pasa por la sabiduría que los años le han dado de entender que la gracia de Dios siempre está activa para cada uno de nosotros. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces pasa por el Señor, no pasa por nosotros. Su fidelidad es eterna porque está escrita en su palabra y Él es fiel con nosotros, sus hijos. Entonces su fidelidad cada día nos alcanza. Y cada mañana esta fidelidad nos hace ver la vida con alegría, ver la vida positivamente. Decir: Señor, gracias. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que estoy viviendo. Sé que está difícil, pero yo sé que saldré. Imagínense a David en la cueva, escondido de Saúl. Y ahí el Señor lo cuidaba y lo mantenía y lo protegía porque tenía un propósito, un plan para la vida de David. Y David en su vejez lo entiende. Déjame darte una ilustración. Si usted mirara fotos, usted ha mirado fotos, ¿cierto? Viejas, cuando era niño. Nosotros tenemos pocas fotos de la generación del 80, 90. No hay fotos. Hay unas así medias desenfocadas, otras como así, como que no te avisaron. Ahora no, ahora hay muchas fotos, ¿cierto? Pero mira esta foto cuando eras niño, cuando eras joven o recién casado. Y si tú miras con los ojos espirituales, verías que Dios ha estado en cada etapa de tu vida. Cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven, cuando eras un joven maduro, cuando te casaste, cuando formaste familia, Dios ha estado ahí, en esa foto. Eso está diciendo el rey: en todos los tiempos de mi vida, tú has estado presente, aunque quizás nosotros no nos hemos dado cuenta o nosotros no sabíamos que Dios estaba ahí, pero Dios estaba ahí. ¿Sabe que una acción de gracia, amado, exige memoria? Porque debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No puedes dar gracias sin mirar atrás. Yo creo que cuando tú estabas sentado en la mesa conversando, comiendo, te recordaste de lo que Dios había hecho en este año por ti. Por la salud, por el trabajo, por la casa, por el techo. Agradecido de lo que Dios ha hecho por nosotros, incluso en los tiempos difíciles. El rey también escribe en el Salmo 103, versículo 2, él se obliga, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo escribió el rey David, también en una edad adulta. Él es el autor de ese salmo también. David tiene una conversación consigo mismo. ¿Cuántas veces en el día usted habla consigo mismo? Constantemente, esa es una buena palabra. Constantemente tú vas caminando y vas hablando, te vas haciendo preguntas. Dices: ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no fui agradecido? El rey David le dice a su alma en este verso: alma mía, bendice al Señor por los beneficios que Él me ha dado. Tiene esa conversación consigo mismo. Beneficio porque te he servido, beneficio porque tú estás a mi lado. Alma mía, no te olvides de ninguno de ellos, porque somos muchas veces olvidadizos de la gracia, de las acciones de gracia. Somos olvidadizos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y lo damos por hecho. O decimos: es por mi fuerza, por mi inteligencia. Por eso yo tengo esto. Pero no es así. Un cristiano, una persona que cree en el Señor, entiende que las bendiciones vienen de parte de Dios. Amén. Quizás muchas veces tú y yo nos hemos encontrado en una situación parecida. Hemos obligado a nuestra alma a decirle: Señor, gracias. Alma o Gonzalo, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti.
Porque lastimosamente muchas veces olvidamos de las bendiciones que Dios ha hecho o nos ha dado. Olvidamos, ¿cierto? Muchas veces pasan los años y nos olvidamos de ser agradecidos del Señor y que hemos visto con sus ojos, con nuestros ojos, las bendiciones que Él nos ha dado. Y el rey dice, no será desamparado. No estamos solos. Segundo, Dios no abandona al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Ahí le van a llegar un codazo así. ¿Cuándo eres justo tú? No, Dios nos mira justos, ¿o no? Delante del Señor, a través de Cristo, como dice Abel, somos justos. El 25 del capítulo 37 de Salmo dice, no he visto justo desamparado. Entonces, si habemos justos acá, no hemos sido desamparados y no seremos desamparados. Amén. Aquí en el hebreo es la palabra asab, significa soltar, dejar atrás, abandonar. Lo que David afirma con este verbo, ¿cierto? Es que nunca vio un justo desamparado. Que Dios nunca soltará a un justo. Dios nunca abandonará a un justo. Nunca vi al Señor abandonarme, dice el rey. Y si tú y yo somos, ¿cierto? Y razonamos y decimos, ¿cuándo el Señor me ha dejado solo? Y yo pensaba en esto cuando estaba preparando el sermón. Nunca el Señor me ha dejado solo. Siempre nos hemos movido por su gracia abundante, poderosa, maravillosa. Siempre he visto la abundancia, y cuando digo abundancia no digo abundancia de bienes, sino abundancia de amor, abundancia de gracia, abundancia de paz en mi casa, abundancia de armonía, de alegría, de ser un siervo del Señor y decir gracias Señor porque me llamaste. Eso decía ahí en la oficina, gracias Señor porque me llamaste y me preparaste y me diste herramientas. Yo no me sentía preparado para esto. Yo siempre lo he dicho, hay muchos pastores mejores que yo, más inteligentes, más carismáticos. Y cuando digo esto, digo Señor, pero tú me tienes acá. Viejito quiere decir eso. Muy bien parado, a pesar de los años. Damaris, te leí entre líneas. No, yo entiendo, Damaris, me gusta molestarte. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es justo? ¿O quién sería el justo? El justo no es una persona perfecta. ¿Me escuchó? El justo no es una persona perfecta, porque no la hay. Jesucristo mismo dijo, no hay ni siquiera uno bueno. No hay. No hay. Entonces, el justo mirado con los ojos del Señor es el que vive el pacto de Dios con su pueblo. Ustedes serán mis hijos. Ustedes serán mi iglesia. El justo es el que está en la voluntad de Dios. El justo es el que confía en el Señor. El justo es el que se deleita en el Señor. El que se goza. El que se alegra por las bendiciones de Dios. A pesar de. Ese a pesar de muchas veces pesa mucho. Cuando estás en la prueba, cuando estás en la dificultad, dices, ¿dónde está Dios? Por eso David dice, oblígate alma a reconocer que Dios está, incluso en los momentos que no lo vemos. Joven fui, dice el rey, y no he visto justo desamparado. Vamos a leer los versículos 3 al 5 del capítulo 37. Confía ¿en quién? En Jehová. Después nos dice, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Después dice el 4, deleítate, gózate asimismo en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Deleítate, gózate.
No dice deleítate en estas circunstancias. No da la suma, no da la lista. En los momentos que tú debes gozarte, tienes que deleitarte en todo momento. El rey con sus canas, con su vejez, dice: deleítate en el Señor, gózate en el Señor. Confía en Él y Él hará. Y Él hará. Pero ¿sabes lo primero que Él hará? Su voluntad. No hará lo que yo quiero, sino Él hará su voluntad. Nosotros somos los que debemos adaptarnos a su voluntad. Amén. No Dios a nuestra voluntad. Si tú no me das lo que yo quiero, yo no te sirvo. No sé para qué me bauticé, ni para qué estoy aquí, porque yo no te veo. Y me voy. Pero ¿sabe por qué es bueno tomar su voluntad y adaptarse a esa voluntad? Porque su voluntad, dice la Biblia, que es perfecta. Su voluntad es perfecta, aleluya. Es agradable y es perfecta. Si estamos en la voluntad de Dios, Él nos ayudará a salir de la cueva si estás en la cueva, a soportar la lucha si estás en la lucha, porque Dios está ahí. Todo el capítulo 37, si usted lo lee, repite que Dios cuida de sus hijos. Léalo en su casa. Cuando tenga un tiempo, lea el capítulo 37 y se va a dar cuenta que Dios dice: Él cuida de sus hijos. Hay 5 cosas que vemos correlativamente en algunos versículos de este capítulo 37. El versículo 17 dice: Jehová sostiene. Jehová sostiene. Es como estos pilares sostienen el techo para que no se nos venga encima. Sostienen, ¿cierto? Jehová te sostiene. El 17 dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Él nos sostiene, amado. Segundo, Jehová conoce los días perfectos. El versículo 18 dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Tercero, no serán avergonzados. Versículo 19, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados. Está hablando de los justos. Cuarto, cuando cayere, no quedará postrado. Versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Aleluya. Y quinto, Jehová no desamparará a sus santos. Versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces nosotros los justos somos sostenidos por la gracia del Señor. Somos sostenidos por el amor del Señor. Somos sostenidos por la voluntad del Señor. Somos sostenidos por la verdad del Señor. Porque su palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice su palabra. Que Él sostendrá a sus hijos, los justos, nosotros, los que hemos creído, los que hemos abierto nuestro corazón, los que por fe hemos creído. Su palabra dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está lleno de bienaventurados porque no vimos a Cristo caminando, no vimos a Cristo haciendo milagros, pero por fe lo creemos. Él ha traspasado mi corazón, las barreras que yo tenía. Su palabra penetró hasta lo profundo de mi alma, llegó hasta lo profundo de mis huesos y me revivió y me dio vida y me dio propósito y me dio fe. Y me dice: yo estoy contigo porque tú eres justo, porque tú eres mi hijo y no te desampararé. Aleluya. No te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Es como si el Salmo te condujera a esta conclusión: Dios no abandona. Dios no abandona. ¿Sabe que un lobo abandona a una oveja herida a medio comer, pero un buen pastor no? Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Él no abandona. Él nunca nos abandona. Él siempre está ahí con nosotros. Si hiciéramos un estudio, ¿cierto?, de lo que el rey David sufrió
por ser David, por ser rey y por ser llamado fiel del Señor, diríamos que este anciano que está escribiendo en este momento se ha olvidado de todo eso, se ha olvidado de las pruebas, se ha olvidado de las luchas, se ha olvidado de las batallas, pero sabe que Él lo tiene claro en su vejez. Él sabe lo que vivió y de dónde lo sacó el Señor. Y Él sabe que Dios no lo abandonará ni a Él ni a sus generaciones. Aleluya. Amados en el Señor, no debemos confundir silencio con abandono. A veces Dios está en silencio. A veces nos sentimos como entre testamentos, más de 400 años en silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A veces creemos que el cielo es de bronce y nuestras oraciones golpean y se devuelven y Dios no nos está escuchando. Pero te quiero decir en esta mañana que el silencio no es abandono. No debemos confundir retraso con desamparo. Dios no olvida, tarda, pero no olvida. Amén. Es tiempo de acción de gracia. Pasó unos días, ¿cierto? Pero todavía estamos en ese ambiente. Agradece a Dios porque Dios no te ha soltado. No te ha soltado. Aunque no entendemos muchas veces el camino por donde Dios nos hace transitar en la vida. O a veces nosotros mismos nos apartamos, ¿cierto?, de lo que Dios quiere para nosotros. En el pueblo de Israel hay tanta enseñanza. Era por acá, se fueron por allá, pero Dios siempre los acompañó. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Él tenía un plan para Israel, pero Israel no aceptó ese plan y quiso irse por otro lado. Cuando iba a cruzar, ¿cierto?, conocemos la historia. Dios le dijo, en 40 días, pasaron 40 años, pero Él estuvo ahí, la nube en el día, la nube en la noche, los alimentó. La voluntad permisiva de Dios. Muchas veces Dios nos muestra su voluntad, nos dice por dónde es, pero nosotros nos vamos por otro lado, pero Él sigue siendo fiel. Él está ahí, nos cuesta más tiempo, nos cuesta 40 años, pero Dios está ahí. Somos nosotros los que nos apartamos de la voluntad de Dios y no escuchamos a Dios. Pero David está diciendo que Dios está ahí. Iglesia, Dios no te desamparará. Tercero, Dios provee para la descendencia del justo. El justo, usted y yo. Ni su descendencia que mendigue pan. Eso es algo hermoso y destacable de lo que está diciendo el rey. David dice, no solo Dios cuida de mí o cuida al justo, a ti, sino también cuida a tu familia. Cuida a los tuyos. Bendice a los tuyos. Bendice a los que están en tu círculo cercano. Aleluya. El rey David dice mendigar pan, levaques, lechem en idioma hebreo, significa buscar desesperadamente. Buscar desesperadamente lo básico para vivir, pan, lo básico para vivir. Pero David no habla de una pobreza temporal que muchas veces podemos vivir, sino del abandono total. Eso está diciendo, eso está enseñando. Dios no te abandonará, iglesia, a ti ni a tu descendencia. Dios no lo permitirá con los suyos. Jamás abandonará a sus hijos, a los justos. Sentado en la mesa el día jueves con mi familia, estábamos los 4. Marisol tenía la mesa bien bonita. Había pavo, pero pechuguita hecha. No, ella lo hizo, le quedó perfecto. Pero ahí sentado en la mesa con ese plato tan lindo y todo preparado, oramos y dimos gracias a Dios porque Dios nos ha dado mucho más de lo que siquiera yo hubiera imaginado. Y meditaba ahí mientras oraba en la mesa y he visto las grandezas y las maravillas del Señor, las bendiciones de Dios. Y creo que cada uno de ustedes en su mesa agradeció a Dios lo mismo. Las bendiciones que Dios les ha dado, amados.
las bendiciones. También yo agradecimos con mi esposa por la descendencia que Dios nos dará a través de nuestros hijos. No lo vemos ahora, pero yo sé que la descendencia de nuestros hijos, los hijos de sus hijos, serán una descendencia gloriosa y poderosa que amará al Señor, porque comenzamos nosotros, así como comenzó mi familia, a enseñarme de lo hermoso que es seguir a Jesús. Y pensaba en todo esto. Y el versículo 26 lo declara muy bien en este capítulo. El rey David dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Su descendencia es para bendición. ¿Se ha puesto a pensar usted? Usted puede decir, yo tengo mis hijos pequeños todavía, pero si usted lo mira con los ojos espirituales, con los ojos del Señor, su descendencia puede ser de mucha bendición. Por eso tenemos que enseñarles, guiarlos, esforzarnos a presentarles a Cristo, para que ellos vean y comparen, porque ellos toman la decisión a fin de cuentas. Cuando estén grandes, ellos tomarán la decisión. Pero si tú y yo les mostramos y les hablamos de la misericordia del Señor, en algún momento ellos dirán, yo quiero seguir en lo que mis padres me enseñaron. Y esa bendición es poderosa, hermano. Lo está diciendo el rey. Mi descendencia, el Señor la cuidará y le dará provisión y le bendecirá. Dios, amado, guarda los pactos de las generaciones en su pueblo, en su iglesia. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, ahí está, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, Dios es fiel. Yo pensaba en esto cuando estábamos en la mesa y daba gracias al Señor. Uno siempre está mirando y se está comparando, y eso no es sano. Quizás siempre nos comparamos y queremos obtener cosas que otro tiene o otros que van más adelante en las bendiciones. Y eso nos deprime y muchas veces creemos que no vamos a llegar o no vamos a cumplir los sueños que tenemos en nuestro corazón. Pero en esta mañana el Señor está diciendo que no tengas miedo, no tengas temor, porque tú eres justo y el Señor te acompañará en cada etapa de tu vida. Y si hoy estás mirando las bendiciones de otros, ten por seguro que el Señor te bendecirá a ti también. Y bendecirá tu vida, bendecirá a tus hijos, tus generaciones, tus nietos, en fe, creyendo que Dios lo hará. ¿Sabes? Lo que ves hoy en tu mesa, querido, no es solo comida, es la cosecha de la fidelidad de Dios. Aleluya. Y la fe de tus padres y tus abuelos, las lágrimas quizás de una abuela que estuvo orando por ti para que conocieras al Señor, la fe de una abuela para alimentar a sus nietos, y décadas después puede ver la bendición de Dios en ellos. Aleluya. Nuestros hijos heredarán más nuestra fe que nuestros bienes. A veces nos preocupamos de dejarle algo, ¿cierto? ¿Lo ha pensado usted? Yo quiero dejarle una casita, un terreno, y nos preocupamos. Pero ¿sabe? Más importante que eso, que es importante, es que les vamos a transmitir y les vamos a dejar la fe en Jesús. A veces yo molesto a mi mamá, me digo, mamá, no me dejó tierra ni en las uñas. Y ella me mira y es emocional y me dice, hijo, perdona. Perdona. Le digo, mamá, mira, me dejaste la joroba, los ojos grandes. Y tierra, ¿qué pasó? Y me dice, perdona, hijo. Pero después de molestarla, hablamos y yo le digo, gracias, mamá, porque me dejaste a Jesús. Gracias porque
me hablaste desde la perseverancia, de la fe, de la constancia, de la oración, de la humillación, del dolor, de la necesidad de cocinar con fueguito porque no había para el gas. Y desde ahí yo he aprendido, desde ella, que Dios es fiel. Y que la mayor ganancia que yo he tenido en mi vida, aunque no tenga tierrita ni en las uñas, es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesús. Hay bendiciones hoy sobre tu mesa, querido, sobre tu mesa, hoy. Sobre mi casa, sobre tu casa, hoy hay bendiciones. Porque tú estás sembrando con fidelidad. Tú estás sembrando con fidelidad. Debemos dar gracias a Dios, aleluya. No solo por lo que Dios te da hoy, sino por lo que ya aseguró para tu familia, para mañana. Y cuarto, y ya estamos terminando. La experiencia del justo confirma el carácter de Dios. David, amado, sabe que David no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Es fácil dar un discurso teórico de algo que tú no has vivido, pero cuando tú vives lo que hablas, lo que enseñas, lo que predicas es diferente, porque habla desde el testimonio, habla desde las vivencias. Amén. Esto no quiere decir que vamos a descartar lo que no han vivido, lo que yo he vivido, lo que tú has vivido, sino que de las vivencias, del testimonio, habla el Rey y debemos hablar nosotros. ¿Qué enseña el Salmo 37? Estamos enfocados en un versículo, pero ¿qué enseña hasta este momento? En los versículos 1 y 2 nos dice que la prosperidad del impío es temporal. Tú ves autos de alta gama y dices, ¿cómo llegó ahí? Gente perdida en vicios, en tanta cosa, en adicciones, y los ves como si no les pasara nada. Pero la Biblia dice, David dice en esto que está escribiendo, que es temporal. Segundo, el justo puede ser frágil, pero Dios lo sostiene. Tercero, Dios provee incluso en tiempos de escasez. Ha llegado alguien y le ha golpeado. ¿Sabes que Dios puso algo en mi corazón? Toma. Alguien se ha acercado, quiero orar por ti, siento la necesidad de orar por ti. Y cuarto, la herencia del justo es eterna. El rey en su vejez concluye toda su disertación. He vivido y sigo viendo lo mismo. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Sabes que un testigo en un juicio habla por lo que vio? Un testigo habla por lo que vio. Y David es testigo, por eso recuerda lo que Dios ha hecho a lo largo de su vida. Vi la mano de Dios, dice el rey, en guerras. Vi la mano de Dios en palacios. Vi la mano de Dios en desiertos. Aleluya. Vi la mano de Dios en mis caídas. Vi la mano de Dios en mis victorias. Nunca vi a un Dios abandonar al justo, dice David. Aleluya. Amados, debemos contar a nuestros hijos, a nuestra iglesia, de las bendiciones que Dios nos ha dado, de la bendición que Dios me ha mostrado, me ha hecho vivir, de dónde era y dónde estoy. Yo no soy el mismo que llegué a este país en el 2007. He visto la mano del Señor a mi favor. Mi familia no está aquí conmigo. Soy amante de la familia,
Amo a mi mamá. Me gustaría estar bajo sus polleras tomando un caldito. Pero Dios me ha llamado a este lugar junto a mi familia y estoy feliz haciendo la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros hemos dejado algo. Cada uno de nosotros hemos sufrido de algo. Pero en toda esa etapa de nuestra vida, en toda la vivencia, en guerra, en victoria, en una cueva, en un palacio, Dios ha estado ahí. Dios ha sido fiel. Y he sentido la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. Debemos contarlos. Debemos decirlo. Debemos decirle a nuestros hijos que en acción de gracias Dios se manifiesta con poder. ¿Sabe qué? Acción de gracias sin memoria es solo tradición. Es solo tradición. Cuando tú te sientas y piensas y echas a tu memoria a recordar, ese es lo que significa ser un hombre, una familia, una mujer agradecida. Pero ¿sabe que una acción de gracias con memoria es adoración? Es adoración. Porque tú te sientas y adoras al Señor y das gracias. Estás en un lugar que quizás nunca pensaste estar. En mi vida había escuchado la palabra Allentown. Y Dios me tiene en Allentown, junto a mi familia. Cuando recuerdo, me provoca adorar al Señor. Tomar la guitarra, recorrer el edificio y dar gracias al Señor. Y dar gracias al Señor. En conclusión, amados, el Salmo 37, versículo 25, es el resumen de toda una vida. De toda una vida. David mira atrás y dice 4 cosas que quizás nosotros podemos usar en nuestra propia vida. 4 cosas. 1, amados, 1, Dios no abandona. 2, Dios no falla. 3, Dios no se olvida. Y 4, Dios no nos suelta. No nos suelta. Todos los días debemos ser agradecidos de Dios o con Dios. Porque fue cierto, muy cierto, para el rey esta bendición en toda su vida también debe ser para nosotros y para nuestra iglesia. Si en tu pasado estuvo la mano del Señor, gloria a Dios. Si en tu presente está la gracia del Señor, gloria a Dios. Y si en tu futuro estará la fidelidad de Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir como el rey? Nunca me desampararás, Señor, y me sostendrás con la diestra de tu presencia, Señor.